variedad genética. En Bolso, una teoría de la evolución biológica que se puede sintetizar como siguiente: los individuos cambian significativamente durante su vida para adaptarse al medio que habitan. Los organismos adquieren una característica que no tenían sus progenitores. Estos cambios o características adquiridos se deben al uso de sus órganos. Los características adquiridos se transmiten por herencia biológica a sus descendientes. Selección natural. La selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva genética. Hay diversas características, por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros son marrones. Hay reproducción diferencial. Debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, las jirafas tienen un crecimiento para poder alcanzar su comida, o sea, al comer hoja, frecuentemente van alargándose o creciendo su cuencho. Adherencia. Las jirafas bajas supervivientes tienen bebés altos, debido a que este carácter tiene una base genética. Generación espontánea. Desde la antigüedad se pensaba que la vida se originaba a partir de objetos inanimados. Aristóteles, desde 384 a menos 322 a.C., sostenía una idea de generación espontánea, según la cual vida surgiría la combinación de agua, aire, fuego y tierra. De esta forma escribiría el nacimiento de peces, retornes e insectos a partir del barro. Simplemente aparecería en el antiguo Egipto, que se creía que el calor del sol sobre los sedimentos del Nilo formaba serpientes y cocodrilos en la Edad Media. Existían recetas para originarse debido a partir de todo tipo de materiales. Los gusanos. Demostración que si la carne era tapada para mantener alejadas las moscas, no se desarrollaban gusanos. Así que las moscas eran las que creaban los gusanos, las cuales se desarrollaban en nuevas moscas vía de otra vida anterior. No convencido porque se suponía que la existencia de un principio vital que flotaba en el aire y que era auténtico causando la vida, al tapar la carne se impedía que dicho principio vital llegase hasta la carne y con ello se impedía la aparición de nuestra vida. La teoría de O'Pay. A principios del siglo XX, O'Pay elaboró una teoría razonada sobre una posible origen de la vida en la Tierra. Según esta teoría, la vida habría surgido por procesos físicos químicos ocurridos en la primitiva atmósfera terrestre. El proceso sería: la atmósfera primitiva hace 4.000 millones de años era muy diferente en la actual abundancia en dióxido de carbono, el nitrógeno, el vapor de agua, el hidrógeno de metano y el amoníaco, pero no había provenientes del Sol y a fuentes descargas eléctricas que se daban en la propia atmósfera, como si fueran gigantescos relámpagos. Por efectos de estas energías, esos gases sencillos pensaron a reaccionar entre sí, dando lugar a moléculas orgánicas sencillas. Al mismo tiempo, la Tierra empezó a enfriarse. El vapor de agua se condensó y se produjo intensas lluvias que arrastraron las moléculas de la atmósfera hacia los primitivos pares que se iban formando. La evolución de los seres vivos. Hace más de 3.500 años surgieron los primeros organismos celulares, bacterias anaerobias que no utilizaban el oxígeno para respirar. Hace 2 millones de años aparecieron las células
eucariotas, mucho más complejas a partir de estas células, surgiendo por evolución los organismos pluricelulares. Las primeras células se extendieron por los mares dando comienzo a progreso y aún sigue funcionando hoy en día. El proceso de evolución biológica responsable de que a partir de los seres vivos más sencillos vayan surgiendo seres vivos cada vez más complejos. La evolución de las jirafas según Lamour. Las jirafas viven en las sabanas alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía, las hojas escasean. Antes de la falta de hojas, las jirafas se estiran su cuerpo y sus patas para lograr alcanzar hojas más altas. El estiramiento de las patas y el cuerpo provocando su alargamiento. Estas características los heredan los descendientes. Evolución de las jirafas según Darwin. Entre las jirafas existen diferentes en cuanto a la longitud del cuello y las patas. Ante la escasez de hojas, las jirafas con el cuello y las patas más largas acceden mejor a la alimentación y dejan más descendencia. Con el tiempo, cada vez habrían más jirafas con el cuello y las patas largas, porque el ambiente favorece estas características. Pruebas anatómicas 3.1.1 Órganos homólogos. La razón de esta semejanza es que todos ellos proceden de unos antepasados comunes. Las extremidades anteriores de los vertebrados, como el brazo humano, la aleta de una ballena, el ala de un murciélago y la pata de un gato, son órganos homólogos. Órganos análogos son hongos que tienen una estructura interna muy diferente, pero que realizan una misma función. Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de un ave no indican ningún parentesco en cuanto a compartir antepasados comunes, sino un proyecto de convergencia hacia unas mismas formas para realizar unas mismas funciones. Pruebas embriológicas. Las primeras etapas de desarrollo originarias de diferentes vertebrados son muy parecidas entre sí, lo que nos indica que tuvieron un antepasado común. Los embriones se ven diferentes posteriormente durante su desarrollo, presentan más fases semejantes cuanto mayor sea el porcentaje entre las especies. Pruebas fósiles. Los fósiles revelan que existieron órganos diferentes a los actuales y por lo tanto que han habido cambios en las especies. En algunas ocasiones se han encontrado fósiles de épocas distintas, de especies emparentadas donde se pueden apreciar los cambios lentos pero progresivos. Las series filogenéticas entre fósiles constituyen una valiosa prueba en la evolución. Pruebas biográficas se basan en estudios de la distribución de los seres vivos a distintas zonas geográficas. En la Tierra, estudiando la distribución con flora y fauna, podemos ver que la presencia de las especies no es uniforme en los continentes. Las zonas geográficas que se separaron hace mucho tiempo presentan más diferencias entre sus especies que las que hicieron recientemente. El número de especies exclusivas en la zona es más alto cuanto más aislada está la zona. Cuanto más aislada está la población, más probabilidad tiene de evolucionar hacia formas diferentes. Por ejemplo, Australia, que se separó hace más de 70 millones de años, presenta una especie de fauna y flora muy distinta a la del resto del continente. Allá hay mamíferos marsupiales como el canguro y el koala que no se han podido hallar en ningún otro lugar, y no existieron mamíferos con placenta hasta que los llevó el ser humano. Pruebas moleculares. Las pruebas más convincentes a favor de la evolución biológica. Las moléculas han puesto de manifiesto la existencia de antepasados comunes para todos los seres vivos, ya que todos presentan los mismos componentes moleculares. El código genético es el mismo para todos. Los procesos metabólicos
básicos son prácticamente idénticos en todas las formas de vida. La evolución y el origen de nuevas especies. Los cambios producidos en los seres vivos a lo largo del tiempo provocan la formación de nuevas especies. En este proceso se pueden diferenciar las etapas. Aislamiento y depoblación. Una población debe quedar aislada del resto de las especies por una barrera que le impide reproducirse con la original. Esta barrera puede ser geográfica, por la forma de un río o una montaña, por la separación de continentes, o puede ser que aunque vivan en el mismo territorio existan mecanismos que impidan su cruzamiento, como tener hábitats diferentes de que dificultan el apareamiento de distintas formas del comportamiento durante el cortejo, mecanismos que impiden la cópula o la fecundación. La evolución humana. La especie humana es única en muchos aspectos. Si la comparamos con las demás especies que viven sobre la Tierra, sin embargo, como ser vivo, estás sujeto a los mismos mecanismos evolutivos que en respecto de los seres vivos. Los cambios en el medio, las mutaciones y las selecciones naturales modelaron a un conjunto de probabilizaciones de primates que se fueron transformando hasta dar lugar a las cadenas de homínidos, de las cuales nosotros somos el último eslabón. 3. Son los pasos fundamentales que permiten trazar el cambio desde el antepasado que compartimos con chimpancés y gorilas que vivió entre 5 y 10 millones de años, hasta nosotros, el bipedismo, la cefalización y el lenguaje. Bipedismo es igual a cefalización y ahí va el lenguaje. ¿Qué es bipedismo? El hombre camina sobre sus dos piernas, tiene libres los brazos y las manos para emplearlas en otras acciones. El cerebro crece y se produce la sucesión de diferentes especies del género Homo. El Homo sapiens está capacitado para el desarrollo del lenguaje oral. Como podemos ver al siguiente. Como podemos ver en el siguiente paso que muestra la evolución se produce hace 2,5 millones de años y también ocurrió en África, como el Australopithecus africanus de 4.400 años, el Homo habilis de 630, el Homo erectus de 900, el Homo neanderthalensis de 1500 y el Homo sapiens de 1450. Muchas gracias por su atención, queremos agradecer mucho por su apoyo, su visualización, su tiempo y todo exacto. Este proyecto está realizado por Brenny Anteo Quiroga Bernal y Andrés Orcelis Muriel.